han puesto a pensar en la cantidad de poderes que afectan nuestras vidas? ¿Estamos conscientes de cuáles son y cómo operan? Solemos pensar que el político es el principal poder que hay que revisar, pero se nos olvida que hay otros que a veces tienen una influencia mucho más directa en nosotros. ¿Por qué pareciera, a pesar de eso, que los ignoramos? ¿Qué hay del poder económico y del poder de los medios hegemónicos de comunicación? Particularmente estos dos poderes suelen ser evadidos por algunos analistas políticos y columnistas. ¿Será que hay poderes que sencillamente no se tocan en nuestro país? ¿O será que alguien no quiere que hablemos de ciertos temas que involucran a ciertos poderes? La pauta de esta reflexión nos la brindó Sabina Berman en dos excelentes artículos publicados en El Universal en el mes de febrero de este año, donde enfatiza que el deber del periodismo es cuestionar, sí, pero a todos los poderes, no solamente al poder político y al Ejecutivo Federal, como es tan común. En nuestro país, quizás por tradición, la percepción del poder es bastante simplista. Solemos pensar que este se concentra en la dimensión política, particularmente en la figura presidencial. Y en esa lógica, esta se convierte en el objetivo diario de críticas y cuestionamientos. No es gratuita esa atribución de que México es un país presidencialista, porque en efecto es una figura que magnificamos con bastante naturalidad. Siempre hemos creído en un presidente todopoderoso, cuando ni siquiera en tiempos del PRI las cosas eran tan así. Había otros poderes que eran muy poderosos y muy relevantes también. ¿Qué hay de los otros poderes del sistema político? ¿Qué hay del putrefacto poder judicial de la federación? ¿Qué hay del legislativo, de los partidos, de los organismos autónomos que la gente imagina depositarios de todo lo virtuoso? Como lo señaló Sabina, basta revisar las editoriales de los periódicos de mayor circulación nacional para confirmar esto. Es impresionante, pero 4 de 5 artículos hablan en torno a la figura presidencial. Y creo que no podemos evadir el hecho de que la imagen de López Obrador particularmente despertó una crítica inusitada, casi obsesiva, por parte de algunos que no cuestionaban en esa magnitud a Peña Nieto o a otros presidentes anteriores. La gran omisión es el poder económico en nuestro análisis. Quizás este sea el que menos cuestionamos, a pesar de que en México el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza nacional. ¿Y qué tal el poder mediático comercial? El que hace pactos con el poder político para beneficiar o perjudicar funcionarios, posicionando ideas según el juego político que mejor le convenga a los medios de comunicación o según cuánto le paguen, para decirlo claramente. ¿O qué hay de los silencios que el poder mediático guarda sobre el poder económico? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa campaña sucia desplegada por todos los medios para impedir que López Obrador llegara al poder? ¿O qué me dicen de esa falsa propaganda que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se divulgó para hablar del Mexican Moment y defender sus reformas estructurales? Bueno, a ese contubernio me refiero. ¿Por qué esos otros poderes, el económico y el mediático, gozan del privilegio de no ser cuestionados o no ser lo suficientemente cuestionados, como se ocurre con la figura presidencial y en particular en estos tiempos con la figura de López Obrador? ¿Será comodidad intelectual la que nos mantiene a raya de los otros poderes? ¿O quizás es más sencillo dirigir la narrativa hacia la figura presidencial para culparla de todos nuestros males y así no distraer de sus negocios al poder económico? O sea, digamos, para mantener el status quo. ¿Ustedes qué piensan? Los últimos artículos de Sabina Berman en El Universal, no sé si los vieron, pero a mí me encantaron, porque pusieron en la llaga un tema que es muy poco hablado desde los medios, que es cómo hacer la crítica del poder. Hay una tendencia a hacer una crítica del poder centrándonos solamente en el poder político y ignorar, por ejemplo,
pues la crítica al poder económico o la crítica a todas las distintas formas de poder. Y los medios en particular pecamos, creo, sobre todo los medios hegemónicos, de esa crítica muy limitada al poder. O sea, es una crítica centrada casi siempre en el poder político y específicamente en el poder presidencial. Y la verdad es que yo no había visto textos donde se planteara esto de una forma tan clara como lo hizo Sabina Berman en sus 2 últimas columnas del Universal, que ustedes están viendo aquí en pantalla. Y por eso le invité aquí a Sabina Berman y le agradezco mucho que nos honre con su presencia en el octágono. Encantada de estar Sabina? contigo. Un gusto, ¿eh? Te veo en la tele, pues es buenísimo estar acá. No, pues al contrario, nosotros te seguimos siempre, te citamos, te evocamos. Oye, Sabina, tú eres dramaturga. Yo soy dramaturga. Pero la verdad es que haces un análisis político muy fino. ¿De dónde salió, digamos? Porque ¿de dónde vinieron esas dotes, de esa capacidad de hacer análisis político? Porque pues no eres politóloga, digamos. Y sin embargo estás haciendo análisis político de fondo. ¿Cómo te surgió el interés por el análisis político, por el periodismo incluso? Bueno, en el teatro el poder es un gran tema. Ajá. Hay que leer a Shakespeare o a Molière, que son mis preferidos, o a Brecht, por supuesto, para tener una lectura dramática del poder, ¿no? O sea, la gran obra de teatro social, colectiva, que es la política. Sí. De allí me surgió el interés y el lenguaje para nombrar las cosas, y luego del feminismo, porque el feminismo es un movimiento político. A mí el feminismo me dio una identidad política, fue lo primero que me hizo notar la distribución no equitativa del poder en mi sociedad, donde yo estaba en el lugar de los que obedecían por haber nacido con un cuerpo de mujer. Entonces me dio una visión muy crítica del poder. O sea, estos textos que escribes en el Universal, uno se titula El poder económico juega al golf con el poder judicial los martes. Es un título muy literario y muy gráfico. Y hay otro que se llama, ese fue el primero, que se llama Al poder se le cuestiona. Perfecto, pero ¿a qué poder? Claro. Estos 2 artículos, digamos, son una serie. No sé si vas a seguir escribiendo sobre el tema. Quiero escribir más porque, precisamente por lo que dices, porque yo no lo había leído. Y a mí cada vez me molestaba más esta frasecita que usa mucho la derecha, que dice, al poder se le revisa y se le cuestiona. Sí, como que muy machines, ¿no? Exacto, y nos lo echan en cara a los que tenemos simpatía por la izquierda, como si nosotros no revisáramos y cuestionáramos al poder. Entonces sí me senté con el periódico, el Universal, donde ambos escribimos, empecé a revisar. Dije, sí, sigue igual que al principio del sexenio. 4 de cada 5 artículos son sobre el presidente. En ese y en cualquier otro periódico. Así es, en ese y en el Reforma es peor, porque en el Reforma ya es un psicoanálisis del presidente, como si eso equivaliera a entender al país, ¿no? Reforma es una obsesión. Y se le llama oye, Silva Herzog lo llama al presidente desde el mes primero que yo le escribí en Twitter diciéndole, no es serio que digas que el presidente es demente. Compañero, yo respeto mucho a Silva Herzog como intelectual, pero dije, no es serio. No es serio, es un engaño. Es un engaño para ti, para tus lectores, para el país. No es cierto que psicoanalizando a López Obrador entendemos al país. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes en nuestro país. Claro. No solo el poder presidencial. Y esto, mira, el presidente todopoderoso, ese que no se movía una hoja en el país de papel o vegetal sin su anuencia, nunca existió. No, claro. Es una idea patriarcal, machista, de la que México no ha terminado de salir, otros países sí. No, y te interrumpo, y intelectualmente era muy cómodo pensar, y no solo intelectual y políticamente, achacarle todos los malos las males al presidente y las cosas buenas también. Claro. Y no ver todos los poderes fácticos que estaban detrás, o por ejemplo, dentro del mismo poder político, el poder inmenso de los gobernadores. Los gobernadores en este país tuvieron siempre mucho poder. Pero déjame contarte del proceso, cómo se debilita aún más esa presidencia. Sí. 1988,
Salinas de Gortari, el presidente Salinas de Gortari, nos lleva al neoliberalismo. ¿Qué quiere decir? Que le entrega grandes porciones de poder al poder económico. Le entrega los monopolios estatales, nada menos y nada más, y le entrega las áreas estratégicas del país. Luego, la democracia. Se reparte el poder político. Claro. Hay un poder legislativo y hay un poder judicial y hay un poder de la oposición desde que entramos a democracia. Y qué bueno, ¿no? Pero nunca se habla de eso. Y después tenemos actualmente a un presidente que transparenta esta negociación, combate entre los poderes. Lo vemos diario en las mañaneras, combatiendo y auscultando a los otros poderes. No es suficiente porque él no puede solo. Yo creo que ese es un error de cálculo de la 4T, que el presidente lo puede solo, precisamente porque no es el único poder. Y se me olvidó mencionar en la democracia el surgimiento de un poder poderosísimo, que es el poder de la prensa comercial. Tú lo llamas hegemónica, yo creo que hay que ponerle comercial, es más acorde a sus intereses, que es, hasta que llega López Obrador, el único generador ideológico de este país. Interesante. Ahora, es chistoso porque no solo la crítica se limita al poder político entre los medios comerciales o hegemónicos, sino que además, dentro de la crítica al poder político, también es muy limitada en la figura del presidente. Así lo ha sido y así lo sigue siendo hoy. O sea, tú, por ejemplo, casi no ves análisis de fondo, ni tampoco reportajes periodísticos buenos o un seguimiento sistemático y adecuado a lo que pasa dentro del Poder Judicial. Que es una cloaca, Sabina, es el peor, yo creo que es el peor de todos los poderes. Bueno, pues, ahí todo se arregla con dinero. Y eso es un escándalo porque a mí me están llegando, por ejemplo, nos están escribiendo mucha de la gente que nos sigue. Fíjate que últimamente me han estado llegando casos de gente que está enfrentando sentencias arbitrarias, acusaciones de homicidios, los meten a la cárcel, les fabrican pruebas. Esto, por ejemplo. Así es. Es un escándalo que la justicia en este país funcione como funciona. Oye, y no se ve una crítica de fondo a eso. Y el Poder Legislativo, que recibió billetazos de Peña Nieto para aprobar las reformas estructurales, billetazos. Ahora, creo que es una inconsciencia que tenemos colectiva. Ajá. Yo misma, cuando me puse a reflexionar esto de por qué 4 de cada 5 artículos eran sobre el presidente, me sorprendí lo que me reveló, no mi intelecto, sino la realidad. Ajá. Es bien distinto. Dije, sí, claro. A ver, ¿pero por qué? Entonces dije, no, estamos en una amnesia colectiva social. Sí, sí, sí. Y es que muy robustecida por el neoliberalismo, sí, que nos dijo, no, a los que hay que tronarles los dedos es a los políticos que son nuestros canchanchanes, claro, realmente. Es lo que decía el neoliberalismo. Claro. Están al servicio del poder económico. Sí, muévanse. Entonces, a ellos es a los que hay que... ¿Por qué quieren dirigir Pemex? A ver, tú no decides nada. Tú aquí claro, me arreglas los servicios de basura y ya está. Y si te robas algo, que no sea un cochupo que yo te di, ¿no? Sí, sin duda. Me quejo. Es un discurso del neoliberalismo, ya venía desde el capitalismo anterior. Yo creo que tenemos que entrar a otra etapa donde auscultar y revisar a todos los poderes, como tú dices, al judicial, al legislativo, al económico, a la prensa. Es muy importante la prensa y seguir criticando al presidente, claro que sí, para nombrar lo más importante. Pero la propia prensa tiene que ser criticada, mucho más criticada, y dentro de la propia prensa. Así es. Yo creo que yo en el Universal sí he encontrado espacio para criticar a la prensa, por ejemplo. Así es. Tú también, o sea, lo haces. Yo creo que es importante que los medios hegemónicos o comerciales se acostumbren también a que la crítica se pueda dar sobre sus espacios dentro de sus propios espacios, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Al final es un poder más, se tienen que asumir como un poder más. Claro, hasta ahorita no se han asumido. Ahora, el tema que no puedo dejar de preguntarte, en toda esta lógica del poder, del contubernio entre el poder económico y el poder mediático, por ejemplo, porque el poder mediático es una expresión del poder económico, en gran medida.
¿no? Pero no totalmente, también No tiene sus totalmente. intereses. Sí. El mecanismo del poder, la prensa es tan poderosa que los grandes magnates de la prensa han hecho sus fortunas económicas a través de la prensa. No es que hayan comprado los medios siendo magnates, es al revés. ¿Cómo? Vendiendo influencia y silencio en Claro. sus medios a cambio de contratos Extorsionando enormes. a veces. A veces en empresas que ni existían, que se hacen para poder cobrar lo que se da en la prensa. Esto, la influencia y el silencio. Y se han hecho muy ricos. Han ascendido a los 30 hombres más ricos de este país durante los últimos 30 años. Sin duda. Haciendo eso. Y en esta lógica de tu crítica al poder, ¿dónde ubicas a Ricardo Salinas Pliego? Pues en el poder, ¿Qué representa este personaje? cuando Ricardo Salinas Pliego recibe de Salinas de Gortari la otra televisora, era un empresario mediano. Había heredado de su padre una empresa mediana, Electra. Ahora es el cuarto hombre más rico del país. ¿Cómo? Fíjate. Así, usando a la televisora como una resortera. ¿No? Tengo que pagar impuestos, le dijo al secretario de Hacienda de, si no me equivoco, de Calderón. Ajá. Le dijo, te saco un reportaje sobre tu vida privada. Gil, fue con Gil. Sí, con Gil. Con Te Fox. saco 3 partes de tu vida privada. Pasó la primera, ya no tuvo que pasar las otras 2. Qué fuerte. Y fue acumulando 40 Es mil muy millones de pesos en impuestos que no había pagado. No es el único. Tampoco lo agarremos como fetiche que cubre a los demás. Claro. Ahora, ¿qué tanto ha cambiado con este gobierno? ¿Qué tanto han cambiado las cosas con este gobierno en todo este asunto? Pues estamos viendo al presidente, no al 100%, pero al 80% hacer negociaciones en su mañanera. Por ejemplo, lo vemos decir, qué bueno que se lleven al general Cienfuegos a Estados Unidos y lo juzguen. Si es culpable de algo, pues que se muestre, que se demuestre. 2 días después lo vemos decir, no estamos pidiendo que lo regresen a México. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 días? La prensa nos informa, y si sumas 2 más 2, te enteras que lo fueron a visitar los altos mandos del ejército. Entonces lo vemos negociar con el poder económico, paguen lo que deben y no haga una reforma fiscal. Sí, sí, sí. Entonces tenemos el espectáculo inaudito, inédito en el mundo, de ver a un presidente gobernando en tiempo real. Sabina, es inevitable que estando aquí no te preguntemos, digamos, por López Obrador, pero también por tus críticas a la 4T, porque generalmente la gente te identifica más por tu simpatía, no sé si lo puedo llamar así, o tu simpatía crítica quizás, pero tú has hecho también críticas. Por ejemplo, has hablado de la pasividad que ha tenido este gobierno con la aplicación de la justicia, criticaste fuertemente lo que pasó con el general Cienfuegos, has sido crítico, por ejemplo, de la confrontación del presidente con los grupos feministas, criticaste la estrategia contra la pandemia en algún momento. ¿Cuál sería hoy el centro de tu crítica a López Obrador? ¿O cuáles son las críticas que quizás todavía no has hecho públicas que nos quisieras compartir? No, he hecho públicas todas. Todas, hasta ahora todas. Nunca he tenido tanta libertad de expresión como ahora que no estoy en el poder mediático comercial. Qué interesante. Sí. O sea, ¿tienes más libertad hoy que trabajas, por ejemplo, para un medio público que cuando estabas para un medio indeciblemente privado? más. Ajá. Indeciblemente Increíble, ¿eh? Eso más. es muy importante. Y eso a mí me ha propulsado a ser más honesta, más directa en mis críticas. Y solo he recibido comentarios de aliento de la 4T, por cierto, Sí. Tiene un sector muy progresista, Sí. muy sensible. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? ¿Verdad? Siempre que hago alguna crítica, tengo gente de la 4T que me escribe en privado y me dice, no, muy bien tu texto. Y eso es bonito. Sí. Porque ellos no pueden o no se atreven, no, más bien no pueden porque son militantes políticos,
pero es bonito que se sientan reconocidos en críticas que tú expreses, ¿no? Ahora, yo te leo cada domingo. Yo también, Sabina, Bueno, todos los entonces domingos. ya nos conocemos mucho. y creo que lo que hacemos es que hablamos desde un lugar de buena fe, ¿sabes? Sí. Es decir, no decimos, bueno, este presidente de veras es un tonto. Mira, yo nunca diría eso de un presidente. Si es presidente, por algo está allí. Pues sí. Pero Bueno, excepto Fox, ¿no? Quizás. Es una ni excepción. Fox, por algo llegó Fox allí. Pero bueno, es decir, no desde el juicio de la superioridad, Sí. sino desde ser parte de un colectivo que se llama México, donde estamos viajando juntos. Sí, claro. Y donde entiendo qué hace el presidente, porque lo dice. El presidente, de nuevo, tenemos la circunstancia inédita de un presidente que se explica y que se muestra gobernando diario. Entonces, entiendo también sus circunstancias. Entonces, hago una crítica, pero no desde este lugar de superioridad y no, ¿sabes? Así, dicen en inglés dismissing, ¿no? Ajá. O sea, ¿le llamas una crítica constructiva? No, No. comprensiva. Comprensiva. Es decir, por ejemplo, yo sí, desde el principio, primero advirtiendo y luego destacando la falta de cumplimiento de la promesa del combate contra la corrupción. Ajá, claro. ¿No? Entonces, diciendo, bueno, no nos hagamos tontos. Hemos sido un país corrupto toda nuestra historia. Pero el presidente nos prometió. Entonces, ¿qué es lo que falta para que realmente cumpla? Pues controles. Es que no es la buena fe. Me expreso de este lugar como si estuviera conversando con el presidente. Claro. Y tratando tal vez hasta de convencerlo, pero no librándolo de ninguna, ¿sabes? No tapando nada. Sabina, ¿No? ¿Para qué sirve? Una última pregunta. Nosotros hemos hecho una invitación en este programa a varios comentócratas, analistas, periodistas conocidos, y lo hemos hecho nosotros mismos, a hacer un ejercicio de autocrítica. Tuvimos un programa anterior donde invitamos a varios a que nos hicieran un esfuerzo de decirnos en qué creen ellos que se han equivocado o que se equivocaron en el pasado en su relación a López Obrador, a lo que esperaban de López Obrador y lo que terminaron viendo de López Obrador. Ya fuese cosas que esperaban que fuesen mejor y terminaron siendo peores, o cosas que creían que iban a estar muy mal y terminaron siendo diferentes, porque hay una tendencia muy fuerte en la gente que se dedica a esto, a hacer predicciones, a decir esto va a ser así, esto va a ser asá, y luego resulta que no son las cosas así. Me gustaría pedirte tu propio ejercicio de autocrítica. Complejo, ¿eh? Complejo porque son muchos temas. Sí. Algo que pensaras que López Obrador iba a hacer mal y algo que pensabas que López Obrador iba a hacer bien y terminó sorprendiéndote. Algo que pensaba que López Obrador iba a hacer bien era la lucha contra la corrupción. Incluso entrevisté a Irma Heréndida Sandoval, la secretaria de la Función Pública inicial, y me habló de controles muy específicos porque le dije, ¿pero cómo? Porque nada más porque el presidente dice, sean honestos, conozco a demasiados seres humanos para creer eso. Eso me decepcionó. Creo que es muy importante disminuir dramáticamente la corrupción en nuestro país. Ha disminuido con nuestro gobierno, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Yo creo. Ahora, pero sí hay, sí. O sea, no creo que haya un García Luna en este gobierno, de verdad. Espero que no. Yo de verdad, o sea, yo tengo la convicción de que no hay un García Luna. Ha habido personajes, pero yo creo que el presidente silenciosamente los apartó. Es muy interesante eso. Sí. No dijo. Es bien ladino. Lo hizo de una manera, claro, porque él no se quiere aventar pero el mismo presidente se ha ido deshaciendo de los corruptos sin decir que eran corruptos. Y mandándolos Lo cual a se muchos entiende, porque no le va a dar esas armas a sus enemigos. Fíjate. Pero eso no pasaba antes. Antes los corruptos, Sí. García Luna duró 12 años. No, hombre, ya iba Bueno, a ser aquí los presidente. corruptos duraron 2 o 3 y cuando el presidente se dio cuenta, bye. Y eso no lo dice nunca la prensa, no lo dice la oposición, pero yo creo que es algo interesante. ¿Qué está haciendo mejor el presidente? Sí. El Tren Maya. Ajá. Mira, yo soy ecologista radical. Vivo casi todo el tiempo en el campo. Creo que está haciendo una maravilla en el sureste del país.
y no nos damos cuenta y no lo hemos reporteado. Va a sacar de la pobreza a 10 millones de habitantes, va a volver en la península de Yucatán una de las zonas más turísticas del planeta. Eso puede parecer frívolo y no lo es. México vivió del turismo durante la segunda mitad del siglo XX. Puede volver a suceder. Sí. Y tiene mucho sentido también económico y comercial. Sí. Está creando ese paso entre los dos océanos, sí, el Atlántico y el Pacífico, que quiso hacer Juárez, que han querido hacer todos los presidentes desde Juárez y no han podido, no se han atrevido. Sí. Y eso nos va a cambiar muchísimo y no se lo aplaudimos al presidente. Bueno, y es un proyecto muy criticado y poco comprendido. O sea, yo sí creo que hay problemas en las obras, porque siempre hay problemas en las obras en este país. Siempre se atrasan, siempre cuestan más de lo que te decían que iban a costar. Entonces, y modificas a la naturaleza. Sí. Efectivamente va a cambiar la vegetación y los animales. Yo me he acercado suficiente para saber que hay un cierto control, pero es inevitable, la huella humana provoca eso. Sin embargo, para el país, sí, para la totalidad del país, yo creo que es el proyecto más importante del sexenio. Sabina, gracias por venir al Octágono, un honor tenerte aquí, ¿eh? Mucho gusto. Gracias, Ana. Te admiramos y te queremos. Gracias.